Bueno, entonces en este circuito vamos a hallar el equivalente Thevenin de ahí entre los terminales A y B. Para ello tenemos que hallar el voltaje Thevenin. Entonces, para el voltaje Thevenin, acá entre los terminales A y B me están pidiendo el equivalente Thevenin. Entonces esta resistencia 5 ohms la quito, que esto queda circuito abierto. Y en ese circuito voy a analizar el voltaje que debe haber ahí entre los terminales A y B. Es prácticamente el circuito que me queda. Profe, ¿qué es lo que está cambiando? Estoy dibujando el circuito para hallar el voltaje Thevenin. Que es el circuito ahí con una resistencia así. Que es el circuito ahí abierto, ¿no? Y acá me queda el circuito abierto. Entonces, si yo mido el voltaje acá, ese es el voltaje Thevenin. Entonces, yo al abrir, por ejemplo, este circuito, lo que voy a notar es que, por ejemplo, esta fuente de tensión de 12 volts va a quedar a circuito abierto. Entonces, prácticamente por esta rama, ¿cuánta corriente está circulando? Cero. ¿No? Entonces, realmente, por ejemplo, esta fuente de tensión no la tendría en cuenta para mirar, para analizarlo ahí, ¿no? Entonces, realmente el circuito que voy a analizar, simplificándolo, ¿no? Voy a simplificar ahí y al simplificar, por ejemplo, esa fuente de 12 se me fue. Y voy a analizar este circuito. Entonces, podemos analizarlo o bien sea por mallas o bien sea por nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo definir acá una I1, una I2 y una I3. Notamos de que I3, ¿cómo es? Y 3 es directa. Y es Es 2 amperios. directa, 2 amperios. Eso es correcto, Juan. Y ya, por ejemplo, haría una malla 1, que sería menos 20, más 10 y 1, más 20 y 1 y 2. Y paso esto sería 30, 31 menos 20 y 2 a 20. Y la malla 2 hago lo propio. Entonces sería 20 y 2 menos y 1
Más 15 de I2 menos I3, pero I3 vale 2, entonces menos 2. Menos 2. Más 10 I2 10. más 5 I2 igual a 0. Bueno, entonces rompo términos semejantes. Entonces, por ejemplo, lo que tiene I1 nada más sería menos 20 I1. Lo que tiene I2 sería 20, 15, 35 y otros 15 sería 50 más 52. Y acá lo que no tiene Menos 30. doy 2, 15 por 2 menos 30. Pasa del otro lado, 30 positivo, ¿cierto? Y ahí ya tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, para no hacerlo, bueno, es bastante sencillo resolverlo, pero para resolverlo un poquito más rápido voy a resolverlo en la calculadora. Esto me queda 30 menos 20, 20 menos 20, 50 y 30. Y me da que, bueno, y 1 es igual a 1,45 amperios. Y 2 es igual a 1,18 amperios. ¿Listo? Y entonces ya hallé I1 y 2. Realmente lo que a mí me interesaba era I2, porque lo que yo voy a hallar es el voltaje acá, el voltaje a circuito abierto, ¿no? Entonces, para hallar un voltaje a circuito abierto, siempre lo que yo voy a hacer es una LVK. Entonces, si yo hago una LVK acá, acá la LVK, perdón, yo necesito conocer el voltaje acá, el voltaje de esa resistencia de 10 ohmios, acá tengo el voltaje de esta fuente, y con ello podía hacer la LVK del voltaje Thevenin, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es una LVK de voltaje de circuito abierto, una LVK, vamos a llamar eso LVK para hallar el voltaje Thevenin. Y, por ejemplo, la defino, por ejemplo, en sentido horario. Entonces, si la defino en sentido horario, me paro en este punto y empiezo a recorrerlo. ¿Cómo encuentro ese 12? ¿Por dónde? Por el positivo, ¿cierto? Más 12, más el voltaje Thevenin, más el voltaje de esa resistencia, que sería 10. 10. Sí. Como Y estoy 2. recorriendo en esta malla ya sabía que la corriente era 0. Y 2 iba así. Y 2 va así en ese sentido. Y lo estoy recorriendo así en este sentido. O sea que, ¿cómo me queda ese I2? Y 2 menos Menos I2. 0 menos I2. 0 0 menos menos I2. Igual a 0. Y entonces resuelvo. Entonces ahí que me queda. Uy, Menos 10 y 2. 12 más BTH más 10 por I2. Y 12 esto me iba dado 1,18. O sea que eso por 10 me da 18. menos 11,8, ¿cierto? Menos 11,8, sí. Igual a 0. Entonces 12 menos 11,8. Eso me da 0,2. 12 menos 11,8. 0,2 positivo y pasa al otro lado negativo, ¿cierto? Entonces, y este sería el voltaje técnico, menos 0,2 voltios.
ya hallé el primer parámetro, que es voltaje de circuito abierto. El siguiente parámetro es esto, hallar la resistencia equivalente apagando las fuentes. Entonces voy a coger estas fuentes de tensión y las voy a reemplazar por un corto, y esta fuente de corriente la abro. O sea que para la resistencia Pues eso se hace para qué. para hallar la resistencia Thevenin, porque son dos análisis totalmente apartes. Uno es el voltaje Thevenin, ¿sí? Uno es el voltaje Thevenin, que me dice que es el voltaje a circuito abierto, y la otra es la resistencia entre los terminales A y B cuando las fuentes independientes se apagan. Entonces, el otro análisis que tengo que hacer, bueno, voy a copiar el circuito para no tener que dibujarlo. O sea, sería resistencia Thevenin. Sí, voy a hallar la resistencia. Ya llevé el primer valor que me pedían, que era el voltaje Thevenin. Ahora voy a hallar lo que es la resistencia Thevenin. Y la resistencia Thevenin cojo desde los terminales A y B y apago las fuentes. Entonces, las fuentes de corriente las reemplazo por un circuito abierto, es un circuito abierto, y las fuentes de tensión por un corto. Entonces, es un corto, un corto. Bueno, esto al quedar a circuito abierto, todo este cable se me va, ¿no? Y desde acá, desde estos terminales, voy a tratar de hallar la resistencia equivalente. Entonces, ¿hay elementos que estén en serie en este circuito? No. No, Hay una estrella. no hay ninguna resistencia que esté en serie. ¿Hay elementos que estén en paralelo? Tampoco. Sí, ¿cómo que Y no? esos quedan en Ah, paralelo. sí, sí. La resistencia de ahí es Sí, 7. el 10 y el 20. 10 y Ahora 20 estoy. están en paralelo, ¿sí? 10 y 20 están en paralelo, hago ese primer paralelo. Entonces sería 10 por 20 dividido entre 10 más 20. Esto da 20 tercios, 6,67 ohmios. Y entonces eso me queda, al hacer el paralelo, pues cojo un circuito, una resistencia, y la borro, ¿no? Sí. Entonces hice el paralelo ahí entre esos dos. Y por ejemplo, borro cualquiera de las dos, o borro esta de acá, o borro la de 20, ¿no? Si borro la de 20, acá es donde me queda la otra resistencia, ¿no? Esta de 6,67. Hay resistencias que estén en serie, ahí en ese Y circuito. la de 5, Y la las de 3. 6,67. La de 15, la de 5 y la de 6,67. Y desde los extremos me queda la resistencia equivalente. Entonces sería 5 más 15, 20, 26,67. Entonces esto me queda un circuito así. Paralelo. Y la resistencia, que la resistencia T sería el paralelo de esos dos, ¿no? Entonces sería 10 por 26. Espere que me está quedando como bastante incómodo escribirlo acá.
Estoy casi en un... Subo acá. $10 por 26,67 dividido sobre la suma de las dos décimas. Voy a hacer esa 10 por 26,67 dividido entre la suma de las dos. 7.27. 7,27 ohmios. Y este sería la resistencia Thevenin. Entonces ya hallé la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. El último paso sería dibujar el equivalente Thevenin, que el equivalente Thevenin sería transformar todo este circuito En una resistencia y una fuente. a una fuente de tensión que es de acá 0,2 menos 0,22 voltios. Recordemos que si tenemos una fuente de tensión así le está negativa, es equivalente a dibujarla con la polaridad contraria, ¿no? Acá la resistencia Thevenin, que es de 7,27 ohmios, y acá la resistencia de carga, que la resistencia de carga era de 5 ohmios. Entonces desde acá transformé todo este circuito a un circuito así bastante sencillo. Eso sería el equivalente, profe. Este es el equivalente Thevenin. Y con eso yo, por ejemplo, en ese equivalente podría hallar el voltaje y la corriente en la resistencia de carga. Voy a terminar de grabar por ahora.